Y todos sean bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Edinson Salcedo y mi centro de formación se llama Sincapre. Y hoy abriremos el paquete que me envían desde Brasil la compañía de Modos. Bien, cabe destacar que esta compañía es la única hasta ahora en Sudamérica que fabrica torniquetes para extremidades. Bien, en el envío que me hacen, me envían diferentes dispositivos y vamos a conocerlo a medida de este video a continuación. Y bueno, primeramente acá hay como un documento. Bien, hay un documento. Nos vamos a la magia de la velocidad para abrir este paquete. Chicos, miren, una banderita genial. Lo fascinante de esta bandera es que es reversible. Genial, tremenda idea. Ya haré la mía copiándome de esta idea de Sincapre. Genial. Nada más la bandera me contenta. Me da mucha alegría. Vaya, estos, si no me equivoco, son para los mostrarios de los banners. ¿Ven? Edinson, ¿por qué está en portugués? Porque son dispositivos y la empresa son de Brasil. Y en Brasil se habla el portugués. Bien. Me envían 1, 2. Genial. Vamos a ver, chicos. Aquí me envían otras cosas. Me imagino que creo que son los soportes de torniquete. Porque hay unos soportes de mostrario para tú colocar los torniquetes y para las exposiciones. Bien. ¿Qué más me envía? Wow, ¿esto qué es? ¿Qué es? Me envían como que, si no me equivoco, son manuales. Bien, son manuales. Si ven acá la certificación, me envían de la tercera generación y me envían los manuales. Edinson, ¿cuántos dispositivos tienen? Vamos a ver. Si ven acá los colores, chicos, mira. Fascinante, el manual por este lado me viene en este lado en español y en este lado en portugués. ¿Ven? Genial los manuales, fascinante, el manual viene con un sticker. ¿Ven? Me envían varios. ¿Ven? Genial, me envían varios. Cada manual viene con su sticker. Acá, vaya, chicos, esta hermosura. Vean, en PVC o en goma, soy engomado, parche en goma, con velcro, pega o cierre mágico, dependiendo del país en donde te encuentres. Genial, me envían varios. No lo voy a contar para que no hacer el video más largo. Por acá me envían otra banderita. Wow, vaya. Otro banner. Bien, para armar. Ya me jugar. Ya en otro video veremos un poco más detallado sobre
el manual, los banners, cómo se arma, cómo quedan en las exposiciones, para que también conozcan un poco sobre eso. Y chicos, acá vamos a empezar con los torniquetes. Ellos venden los torniquetes así en este empaque. Si ven, Edinson, ¿para qué son las flechitas rojas? Son para apertura rápida. En total hay 5, si visualizan, una acá arriba, 2 superiores que están del lado lateral y 2 laterales. Acá cortamos una línea vertical y acá horizontales. Bien, si lo queremos abrir. Me traen rojo, anaranjado, beige y un montón de azules, chicos, para entrenamiento. Recuerden que la intención de color azul, y esto es guía de la OTA, que los dispositivos en el área táctica para entrenamiento o práctica son de color azul. Es una de las razones por qué las armas de entrenamiento son de color azul. Aunque hay ocasiones que también la van a encontrar anaranjado para su visualización. ¿Bien? Entonces, manteniendo esta idea, los torniquetes de color azul son diseñados para ser destinados para entrenamiento. Esto no quiere decir que en un caso real no se puedan utilizar. Va a funcionar tal cual igual como de otro color. Bien. Pero la ideología es saber identificar cuál es el dispositivo con que practica y cuál es el dispositivo que va a ser usado en una emergencia. ¿Ven? Si vemos oliva, verde oliva, chicos. Lo fascinante de esta marca que tiene una gama de colores y en lo particular me encanta el diseño. Acá me indica que trae un sistema innovador de clic que se encuentra reforzado. Claro, está en portugués. Pero ahí a través del contacto que tuve con la empresa o con la marca, he estado un poquito hablando portugués. Bien, si ven, son varios. Ahora acá en el fondo hay algo también muy fascinante y que me agrada bastante de esta marca y de hace tiempo estaba detrás de ella. Poder tener los dispositivos, logré tener el apoyo de ellos para que me enviaran todos estos dispositivos para dar a conocer la marca y utilizarlo en el área educativa para crear contenido educativo para ustedes, los que me están visualizando. Me fijé para ver si estaba grabando porque el video va largo. Ok, chicos. Mira, estos son, si lo llaman portatorniquete, punch, estuche, forro, son fascinantes, me gusta el diseño, lo puedes utilizar así, mayormente se utiliza así en la correa, si visualizan acá, o en el correaje, y para sacar el dispositivo se jala esto y esto se zafa. Bien, de todas maneras en otro video veremos un poco y hablaremos un poco sobre esto. Anaranjado, beige, verde oliva y negro, chicos, del área táctica. Bien, eso te faltó el del color azul. Recuerde que el azul es para entrenamiento, aunque esto no quiere decir que pueda utilizar un torniquete azul en un estuche anaranjado, eso es indiferente. Bien, y otra cosa genial que ellos hicieron su lanzamiento hace un par de meses fue la marca Anthony o camilla Anthony. Bien, que es esta, chicos, esta camilla Anthony. Bien, hablaremos en otro video un poco sobre esta camilla, al igual que otro dispositivo que la mente está que viaja por el universo. Me envían 2, chicos. Esta, bueno, dejaré una para mí, para hacer video contenido, y la otra para entrenamiento. Y bueno, no hay más nada. Parece la caja del gato Félix. Sé que quieren que abran un torniquete, pero eso lo dejamos para el próximo video.
Hasta luego, no te olvides de suscribirte, de seguir mis redes sociales y sobre todo apoyándome. ¿Cómo me apoya? No me apoya dándome dinero ni depositándome. Me apoya únicamente compartiendo mi contenido y suscribiéndote a mi canal de YouTube y siguiéndome en mis redes sociales. Hasta luego. Survival.